creo que a esta hora ya no tengo tiempo de quejarme del turno. Espero no agotarlos mucho. El agradecimiento para el diario La República, para su director, el presidente, el doctor Fernando Quijano, y para el doctor Camilo Salazar, el director de los foros, y obviamente para todos los asistentes. Afortunadamente, del tema desde el cual quiero abordar eh, esta exposición, que es el de gobierno cooperativo, la mayoría de quienes me antecedieron hicieron una referencia importante de la trascendencia que tiene eso dentro de nuestras organizaciones y de la trascendencia que consideramos que va a tener hacia el futuro. Por eso, de manera previa, pues algunas consideraciones, posteriormente ahondaré un poco de la importancia de la estructura que yo llamo de gobierno cooperativo para que lo adaptemos a nuestro modelo y que en general se viene conociendo como el modelo de gobierno corporativo. Seguidamente, pues contarles y compartirles un poco de cómo es la estructura de gobierno corporativo, de gobierno cooperativo que tenemos dentro del grupo Juriscop, y a lo último algunas reflexiones de los retos que se nos plantean, no solo a nivel de nuestra organización, sino también para el sector. Entonces, lo primero es algunas consideraciones generales. Creo que acá, aunque hay algunos muy jóvenes, pero indudablemente el mundo en el que nacimos ha cambiado. Basta simplemente con que miremos la disposición de herramientas, instrumentos, tecnología con que contamos hoy y que cuando nacimos la mayoría de nosotros no la teníamos. Basta con que empecemos con el teléfono celular, pasemos con muchos de los electrodomésticos y otras cosas que tenemos en nuestros hogares y las herramientas con que tenemos. Entonces, finalmente nuestra vida ha cambiado, el mundo ya no es bipolar, ya no está la discusión entre si se adopta un modelo capitalista o si se adopta un modelo de economías centralizadas con comunismo y con socialismo. Por eso ya se vienen avanzando en unos modelos alternativos y claramente el cooperativismo es un modelo alternativo porque ya no estamos en ese mundo bipolar en el que se movía la geopolítica. Estamos inmersos en algo que se llama la revolución digital, la revolución tecnológica, y la verdad uno a veces no la siente y no lo alcanzamos a dimensionar. Tal vez es porque estamos precisamente en el centro de esa revolución. Eso nos pasa como cuando parados aquí en medio del planeta Tierra no nos damos cuenta que estamos circulando dentro del sistema solar a casi 30 kilómetros por segundo, es decir, a unos 108.000 kilómetros por hora estamos circulando dentro de ese sistema solar, y es propio lo que nos ocurre, que a veces no alcanzamos a dimensionar el cambio de esa revolución en la que estamos. Internet, redes sociales y todo lo demás que sabemos. Y eso implica también que nuestros asociados, que los clientes, los usuarios de los servicios están cambiando. Los llamados millennials, que son aquellos que nacieron a finales del siglo pasado, empiezan a incorporarse en las fuerzas laborales y empiezan a incorporarse en las fuerzas dentro de los mercados de consumo y se mueven y tienen un pensamiento indudablemente distinto. Y ese pensamiento distinto implica en que ya no, el interés no es simplemente trabajar en empresas cuyo único objetivo sea producir utilidades. Arturo tal vez hizo una mención al profesor Sisodia, donde hablaba precisamente del capitalismo consciente, donde las personas buscan ahora empresas que sean socialmente responsables, cuyo eje fundamental sean las personas y no necesariamente el capital. Desde luego que sean competitivas, que ofrezcan productos y servicios de calidad,
que satisfagan necesidades, pero que finalmente el eje fundamental sean las personas. Y señores, cuando uno escucha hablar de esas cosas, finalmente encontramos una serie de aspectos en común con el cooperativismo y yo creo que ahí es donde surgen muchas oportunidades para avanzar. Miremos entonces que el tema del gobierno cooperativo es fundamental. Varios de los antecesores, como les mencionaba, hicieron referencia que ha sido un eje fundamental para el éxito de las organizaciones. ¿Y por qué es importante? Primero porque es que cuando hablamos de gobierno corporativo, de gobierno cooperativo en nuestro caso, en realidad estamos hablando de crear un sistema, una serie de normas, procesos, procedimientos, órganos que nos ayuden a dirigir y controlar la gestión dentro de una entidad. Eso implica que se establezcan reglas claras de pesos y de contrapesos, que se establezca un marco en el cual queden claros los derechos y las responsabilidades de los administradores, de sus propietarios, con los clientes y en general con los asociados y en general con todos los grupos de interés. Ese sistema de pesos y de contrapesos y ese sistema de gobierno corporativo busca precisamente mirar cómo esas relaciones entre los distintos grupos de interés, la estructura de propiedad, el máximo órgano de administración que es la asamblea, pero que siendo el máximo órgano de administración no está de manera permanente en el seguimiento y en el control de la gestión, porque los asociados y la asamblea finalmente se reúnen de manera ordinaria solo una vez al año en la mayoría de las organizaciones, y entonces cómo interactúa con los órganos permanentes de administración y cómo estos órganos permanentes de administración tienen que generar pesos y contrapesos con el administrador, con los representantes legales y con los demás órganos de control. Y estos a la vez cómo deben interactuar entonces con los asociados, con los clientes, con los trabajadores, con los proveedores, con los reguladores, con los supervisores y en general con todo lo que se denomina los grupos de interés. Y es que este punto viene o busca solucionar lo que se llama, los técnicos llaman el problema de agencia y el riesgo moral. ¿A qué se refiere esto? Y es que el problema de agencia es el problema entre el agente y el principal. Y es que la mayoría de las veces el representante, el administrador, el gerente no es el propietario de la empresa. Al no ser el propietario de la empresa, surgen los problemas con los cuales los actos por acción o por omisión se le puede causar perjuicio a los propietarios, en este caso a los asociados, en el caso nuestro, pero también se puede generar afectaciones a los demás grupos de interés. Eso implica que la acción de un administrador puede generar impactos negativos o positivos, desde luego, a veces en los clientes, asociados, en general en los consumidores, también problemas de deficiencias de información con los reguladores y con los demás. Por eso, este es un asunto que tiene que tratarse de manera transversal dentro de las organizaciones, es un soporte imprescindible para que se logren los resultados, implica también para el mejoramiento continuo y para mejorar la calidad de vida de los asociados, de la comunidad, de las familias y en general de todas las personas vinculadas. Miremos entonces eso siendo como el esquema general, miremos en el caso particular de Jurisco, ya les habíamos mencionado, 35 años de existencia y se ha montado un esquema que es el que les quiero compartir y es un esquema de participación democrática. Un esquema de participación democrática, a pesar de ser una cooperativa de relativamente pocos asociados, en realidad no son sino 35.000 asociados. Pero siendo pocos asociados, tiene una estructura dividida en 30 seccionales dentro del país.
Esas 30 seccionales realiza cada año una reunión plenaria, una especie de asamblea regional, donde además de conocer los informes de la gestión, eligen a una estructura de gobierno, tanto los que van a participar en la estructura de gobierno a nivel nacional, que es la Asamblea General y demás, como una estructura propia de cada una de las seccionales. En esa asamblea regional, llamémoslo así, que son 30, se eligen entonces unos comités de dirección y unos comités de vigilancia. 5 principales, 5 suplentes en comité de dirección, 3 principales, 3 suplentes en comité de vigilancia, y a la vez ese comité de dirección elige y designa unos comités asesores en cada una de las seccionales. Comités de recreación, comités de educación, comités de bienestar, y eso implica entonces que en cada una de las seccionales tenemos alrededor de 40 líderes y directivos que cada mes se reúnen para conocer los informes de gestión, ejercer control social sobre la administración de la cooperativa, hacer propuestas y sugerencias a los órganos competentes, e interactúan entonces de manera permanente más de 1000 líderes y directivos a través de esos 30 comités, que sumados a lo que es la estructura normal de cualquier organización, que es el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y demás, crea unas sinergias. Desde luego algunos se preguntarán, ¿y allá cómo será la locura que ocurre? Para nadie es un secreto que finalmente esto es una cooperativa donde la mayoría son abogados, tenemos el vínculo cerrado y todos sabemos lo que ocurre nomás en el conjunto donde vivimos cuando llegan 2 abogados a esa asamblea, ¿no es cierto? Con el respeto de los colegas, pero nos han estigmatizado, hay muchos, a veces dicen que yo niego que soy abogado y por eso digo que soy administrador de empresas, pero la verdad logramos sobrevivir, señores, a pesar de lo cruel que puede parecer entonces esa interacción, darle el uso y la intervención a tantos abogados, y el que no es abogado se cree, y al menos es un operador judicial, llamamos nosotros, y por eso hay una estructura paralela a nivel centralizado, a nivel nacional, pues obviamente con su Asamblea General, con su Consejo de Administración y demás órganos que son normales, y repito, en cada una de esas 30 seccionales, esas estructuras de participación, que es un poco lo que ustedes ven ahí en las diapositivas, creo que a la derecha encuentran las estructuras de participación de las seccionales y a la izquierda la estructura general a nivel nacional. Eso lo vuelve un poco complejo, pero la verdad permite que los asociados interactúen y participen, reciban información, hagan propuestas y ejerzan el control. Esos 35.000 asociados, ahí está un poco el resumen, entonces se reúnen en 30 seccionales con los respectivos comités, que en realidad son alrededor de 6 comités en cada una de las seccionales, y ahí dentro de las mismas seccionales se eligen los delegados que van a la Asamblea General y de ahí al Consejo de Administración y lo demás, y aquí vemos entonces que ya el Consejo de Administración a la vez designa o se tienen 2 estructuras internas allá, una que se encarga de todo el manejo social y todo el manejo de bienestar para los asociados y sus familias, y otro de la estructura empresarial con la cual pues obviamente se ejecutan los negocios. Pero bueno, no basta simplemente con que las personas participan. Desde luego que hay unos planes estratégicos y unos planes de acción en lo cual se es muy riguroso, un código de gobierno corporativo, que es la designación oficial, con comités de gobierno corporativo en lo cual participan tanto directivos como administradores. Hay un comité de riesgos globales y de conglomerado, porque como les mencionamos en la presentación, tenemos la estructura de grupo empresarial, se aplica la encuesta de código país, se tiene un código de conducta, hay un régimen estricto de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones. Eso implica que uno puede a veces ayudar a los amigos, pero no puede un familiar estar vinculado dentro de ninguna de las empresas del grupo, ni celebrar contratos, ni tener, digamos, negocios que generen alguna diferenciación con respecto a los asociados.
Implica también la generación de información completa, oportuna y de calidad. Aquí hay algunos que han participado en nuestros consejos, en nuestras juntas, y saben, se puede acceder pues a través de la web con unos códigos, cómo es la cantidad, la calidad y la oportunidad de la información que se genera. Todos los salarios y demás derechos laborales son aprobados por el Consejo de Administración. La información relevante es de conocimiento general, se puede acceder a través de las páginas web nuestras, con las cuales pues no solo la que es de carácter legal, sino lo que se considera información relevante. Relaciones claras con los proveedores y con los clientes. A los administradores nos miden y nos evalúan la gestión con base pues, en los resultados y en la ejecución del plan estratégico de desarrollo. El Consejo de Administración y la Junta Directiva, las juntas directivas tienen unos mecanismos de autoevaluación de los mismos. Hay independencia entre la gerencia y el Consejo de Administración. No quiere decir que andemos allá agarrados como perros y gatos, pero claramente cada uno tiene sus funciones y sus roles y se respetan los mismos. Los órganos de control tienen independencia para el ejercicio de las funciones. En la compañía de financiamiento se tiene la figura de miembros independientes. De hecho, el mínimo son 2 y en estos momentos se tienen 3 miembros independientes de un total de 7. Eso implica que hay pues un equilibrio. La gestión tiene que estar enfocada hacia el equilibrio entre la función social y el bienestar para los asociados, desde luego avanzando también con el tema del fortalecimiento patrimonial. El doctor Enrique hacía mención de la importancia de esa creación de capital institucional. Se viene construyendo ese capital institucional. En el caso particular de Juriscop, tengo que decirle, es una empresa un grupo que administra un poco más de 1 billón de pesos en activos. Por el lado de la financiera, un poco más de 800.000 millones de pesos. Por el lado de Juriscop, unos 300.000 millones de pesos. El capital de Juriscop, de la cooperativa, de la multiactiva, es un poco más de 200.000 millones de pesos, de los cuales 103.000 millones de pesos pertenecen a los 35.000 asociados. Eso quiere decir que en promedio cada uno tiene 3 millones de pesos en aportes. Nadie tiene más de 20 millones de pesos en aportes en capital. Eso quiere decir, es claramente un modelo de democratización de la propiedad. Y es que el modelo cooperativo permite precisamente eso, que personas sin vocación empresarial se unan con pocos capitales para crear empresas fuertes, competitivas, pero a la vez Juriscop ha hecho un esfuerzo. En los últimos 10 años hemos hecho un ahorro, llamémoslo así, para crear capital institucional, de ir creando 10.000 millones de pesos anuales de capital institucional. Por eso tenemos un poco más de 100.000 millones de pesos de capital institucional construido a través de los últimos 10 años. A mí me robaron un poco de tiempo, eran supuestamente 25 y me pusieron 18, me voy a robar entonces unos 2 minuticos más. Ese sacrificio de ir quedando en la cola, y me imagino a la doctora Marixa que le toca de último. Bueno, muy bien. Hay temas de aplicación de pruebas de seguridad, polígrafos y demás para todos los que somos empleados de manejo de confianza y de responsabilidad. Y eso permite entonces, la verdad, crear esto, lo que es Juriscop, el grupo Juriscop, que como les decía, un poco más de 1 billón de pesos en activos gerenciados. El año pasado, la inversión social de Juriscop fue de 35.000 millones de pesos. 35.000 millones de pesos. Recuerden que hacemos 10.000 millones de pesos anuales de creación de capital institucional. Eso nos permite juntar esos 100.000 millones de pesos que se ha hecho en los últimos años. Y se tiene una serie de programas para bienestar de los asociados, créditos educativos sin intereses, créditos para proyectos productivos con tasas subsidiadas, regalos. Entregamos 35.000 kits de educación al año, y hacemos en general una serie de actividades que son muy similares a las que tienen las mayorías de las cooperativas, y ahí es donde radica precisamente la importancia del modelo cooperativo, porque el modelo cooperativo permite entonces quitar el arbitraje en
el cual interviene a veces el Estado a través de la imposición de tributos, y por eso yo también reclamo que se mantenga no condiciones favorables, sino que al menos se respete lo que dice la Constitución, que el modelo del cooperativismo y la economía social debe ser protegida y promovida por el Estado, pero lamentablemente encontramos que a través de la legislación, de los actos, de los agentes del gobierno y de las mismas actuaciones de los reguladores y de los supervisores, en realidad nos ponen la cancha de para arriba, como decía Enrique Valderrama, y al menos lo que pedimos es déjenos jugar en la cancha plana, para retomar sus palabras. Ya para cerrar entonces las perspectivas que veo para el sector, creo que muchos tenemos códigos y estructuras y demás. Yo creo que eso, lo importante es que no se quede en letra muerta, que la administración quiera fortalecer las estructuras de gobierno, porque a veces a nadie le gusta que lo ronden mucho. Los que somos gerentes, pues a veces nos generan incomodidades esos tipos de acciones, de controles y demás, y eso hace que entonces los controles no son reales y efectivos, y yo creo que en eso es bueno que nos supervisen y es bueno que nos establezcamos unos esquemas de gobierno. Señores, todo esto desde luego cuesta, genera incomodidades, genera limitaciones, pero como les decía al inicio, el mundo está cambiando y sigue cambiando, y van a seguir más cambios, más profundos de los que nosotros tenemos. Las personas, los millennials, las personas ya quieren trabajar en empresas que tengan una vocación hacia las personas, que sean socialmente responsables, que sean sostenibles, que tengan un liderazgo que sea transparente, que sea visible, que cada vez se accede más a la información. Las redes sociales hacen que todos estemos desnudos y hayan fuentes de información muy fácil, y ese es el mundo en el que nos toca vivir. Por eso la estructura de gobierno corporativo con seguridad no nos va a matar, pero con seguridad, si implementamos unos sistemas buenos, nos van a fortalecer para que las empresas, estas empresas que tienen tantos dueños que a veces parece que no tuvieran dueño, se permanezcan en el tiempo y vayan más allá de quienes somos los administradores o los dirigentes. Muchas gracias.